Buenas tardes, estamos con el abogado José Villagrán para que nos comente, ¿verdad?, sobre esta querella que fue interpuesta en contra del alcalde de la comuna de Rinconada, don Pedro Caballería Díaz, y también de un círculo cerrado importante de funcionarios municipales. Don José, cuénteme cuál es el contexto de esta querella y qué es lo que se busca. Eh, Gracias. Mire, efectivamente se interpuso una querella el día sábado en contra de el alcalde como la figura más resonante de la ilustre municipalidad de Rinconada, pero también en contra de la administradora subrogante de la Dirección de Administración y Finanzas, también en contra del señor juez de policía local, también en contra del director de Educación y alguna otra persona que por ahí se me escapa. En esencia, el contenido de la querella dice relación con una reiterada conducta por parte de esa autoridad en orden a omitir el denuncio de ciertos delitos ocurridos al interior de la municipalidad. Esta es una conducta contumaz de esa autoridad y en ese sentido se ha estimado necesario que la justicia penal investigue esto. Luego, en otro orden de ideas, también se presenta la querella por el delito de prevaricación administrativa por una serie de conductas de la autoridad en orden a saltarse los pasos que la ley le ordena, básicamente en tomar acuerdos de consejo. Esa conducta es reiterativa por parte de la autoridad y estimamos que es una conducta delictiva desde que las normas, hay que tener presente que la ley orgánica constitucional de municipalidades no es una ley común, y está establecida y el primero que debe protegerla y cumplirla es la autoridad municipal, digamos, su alcalde. Luego, entonces, se salta ciertos procedimientos, ciertos acuerdos de consejo y se ejecutan el desembolso de una cantidad importante de dinero. Y desde ese punto de vista también estimamos que esta conducta debe ser investigada por el Ministerio Público. Por su parte, en el caso de la directora subrogante de la Unidad de Administración y Finanzas, hay una suerte de antecedentes importantes en orden a la sustracción de documentos que estarían ocurriendo en ese municipio, documentos que eh, comprometen a quien es mi representada, Cristina González, la directora titular de esa unidad, y que coincidentemente desaparecen. Entonces nos parece de la mayor gravedad esta circunstancia. El Ministerio Público ya está en antecedente por una denuncia previa, pero a través de la presente querella hemos querido explicar al fiscal y contextualizar la pérdida de estos documentos. Usted comprenderá que si a usted lo imputan de algo y esa prueba desaparece, es difícil defenderse, y por lo tanto también en ese contexto es lo que se presenta la querella. Eh, Luego hay una serie de acciones en que la autoridad participa, irregularidades en la dirección de educación, donde se otorga un bono al que se le otorga una suma mayor a la que dice la ley. Lo mismo en la dirección de salud, donde se establece un pago a profesionales de la salud, que la propia Contraloría es la que establece que esos pagos no tienen sustento. Eso en derecho penal es fraude al fisco, no es otra cosa. Por lo tanto, nuestra imputación se sustenta en dictámenes de la Contraloría afinados en términos de que estos establecen que una determinada situación de hecho es así de real y concreta. Corresponderá ahora a los expertos penalistas el determinar si allí estas figuras son típicas o no. Y para eso la verdad es que el único organismo competente es el Ministerio Público. Entendemos si quien suscribe en calidad de abogado creyente, que es mi persona, que allí hay una serie de conductas que son objetivamente penales, digamos. Una autoridad no puede omitir un delito que ha sido puesto en su conocimiento. Eso la verdad es que debe ser. De hecho, tanto es así que el propio alcalde, cuando denuncia a mi representada,
Cristina González, por un hecho de supuesta malversación, dice en su denuncio que él comparece porque es su obligación legal. Bueno, pero el alcalde no puede elegir los delitos, el alcalde debe necesariamente poner en conocimiento de la autoridad todos los hechos que estime que son todos los hechos delictuales. Aquí estamos hablando de la sustracción de documentos del municipio en vehículos particulares, a vista y paciencia de los demás funcionarios. Estamos hablando de la violación del sistema computacional del municipio. Esos hechos son, no hay que ser experto penalista para darse cuenta que estamos en presencia de delito. Ese es el contexto. Hago referencia de los delitos. Se me olvidaba el señor juez de policía local, quien coincidentemente es el fiscal administrativo que hace una suerte de investigación en contra de mi representada, respecto de quien pedimos que fuera removido, porque entendíamos que no era una persona objetiva para poder hacer la investigación. Y esto no por una cuestión antojadiza, sino que señor juez de policía local, en el año 2018, abrió de oficio una investigación por una infracción, supuesta infracción, a mi representada, por la circunstancia de que ésta se estacionó en el lugar donde él tenía reservado. Usted comprenderá que tampoco hay que ser un experto para entender que los jueces de policía local tienen competencia en las normas del tránsito que se dan en las vías públicas. Un estacionamiento de la municipalidad es un estacionamiento privado, un recinto privado. Desconocemos, y así hemos pedido que se investigue, si existía en esa oportunidad un dictamen, un reglamento, un acuerdo consejo, alguna declaración de la autoridad que existiera y que le otorgara ese estacionamiento a esa autoridad, y que en el evento de que ese estacionamiento fuera ocupado, alguien pudiera enfrentar un juicio en policía local, lo que parece claramente absurdo, ¿verdad? Eso no tiene mucho sentido. Bueno, le corresponde a esa autoridad enfrentar a la justicia criminal por el delito de prevaricación judicial en el contexto se llama prevaricación abuso, por torcida administración de justicia, desde que los fiscales, los jueces, en general, deben actuar dentro de sus competencias. Una autoridad judicial que se enoje con alguien no puede abrir una causa. Eso no es lo que se espera de un magistrado ni de la justicia. Y eso debe perseguirse porque eso nos preocupa a todos. Por lo tanto, ese es el contexto normativo típico penal de la querella. Y esta querella tiene un antecedente general que se plantea al investigador, donde se explica claramente que aquí Cristina González, que es mi representada, ella sufre una persecución por parte de la autoridad, que es el alcalde, persecución que partió con un sumario, luego se extendió a eliminar o a crear una dirección paralela, instalando allí a una funcionaria externa que no tenía ningún vínculo con el municipio, ninguna experiencia municipal, y prosiguió con una denuncia criminal por una serie de hechos la verdad que son bastante livianos. Y entonces, en ese contexto, buscando antecedentes para responder a esa imputación, mi representada me hizo llegar una serie de dictámenes que daban cuenta de situaciones afinadas que eran delictivas, que eran delictivas y que nadie puso en conocimiento de la autoridad penal, que es la que tiene la facultad de investigar aquello. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros como abogados tenemos puesto también en conocimiento un delito de una autoridad pública, tenemos también ciertas obligaciones para con el sistema legal. Y lo que estamos haciendo es que damos un contexto, indicamos lo que dice la Contraloría a través de dictámenes afinados, y lo que le pedimos a la justicia penal es que investigue estos hechos porque muchos de ellos claramente son delictivos.
Ese es el contexto y el propósito de la querella. Abogado, en la querella se habla y se da bastante notoriedad a que estamos hablando de hechos consumados. Sí, bueno, los hechos que se afirman en la querella, en la mayoría de los delitos, tienen como respaldo dictámenes que están afinados y que dan cuenta de estos hechos. Por lo tanto, no se están haciendo afirmaciones al voleo, sino que se están haciendo afirmaciones de hechos que ya están acreditados en sede administrativa. Y no nos perdamos, digamos, cuando digo en sede administrativa, la Contraloría tiene facultades entregadas por la Constitución de fijar ciertos hechos. Luego le corresponde al Ministerio Público y al Tribunal de Garantía determinar si estos hechos son delictivos o no, a partir de la presentación que hacemos nosotros. Ahora, en el tema del Departamento de Educación, conjuntamente sorprende que, pese a las denuncias que se han efectuado de manera reiterada en contra del DAEM, en donde hay juicios de cuenta, donde incluso la Contraloría ha señalado que el DAEM, ¿verdad? Don Marcelo Salinas, en conjunto con el alcalde, de hecho, uno de los últimos juicios de cuenta señala que tienen que devolver una suma cercana a los 10 millones de pesos entre ambos. No hay ningún sumario, no hay ninguna responsabilidad. Pareciera que esto queda absolutamente en nada. Sí, bueno, ahí hay una suerte de distinción que es necesario hacer, porque si es que la autoridad, ante faltas administrativas evidentes, señaladas por el órgano contralor, no instruye los sumarios, sigue estando dentro del ámbito de facultad de un alcalde o de la autoridad que tenga que ordenar la instrucción de un sumario. Y la verdad es que como querellante, digamos, estoy un poco lejano al ejercicio de las facultades de mérito de un alcalde. La cuestión es distinta. La cuestión es si alguno de esos hechos que sirvieron para hacer una imputación administrativa son o pueden ser constitutivos de delito. Y ahí entonces sí, nosotros como querellantes entendemos que hay que sacar esto del ámbito administrativo y ponerlo en el ámbito de gente especializada que pueda analizar si estos hechos son constitutivos de delito, que en nuestro concepto lo son. Sobre el hurto, robo, no sé qué apelativo colocar de información sensible de la municipalidad que fue sacada. El alcalde, estamos hablando de que esto ocurrió hace bastante tiempo, bastantes meses atrás, el alcalde estuvo en pleno conocimiento, los funcionarios alertaron de este tema, incluso se levantó un acta en aquella oportunidad, pero el alcalde pareciera no haberle importado esto. Bueno, no solamente ese episodio que usted señala, sino que el de la inmiscuirse o ingresar al sistema computacional de la municipalidad. Ambos hechos fueron puestos en conocimiento del alcalde. Claramente esto es delictual, digamos. Usted no puede sacar un instrumento público, incluso siendo autoridad, los documentos públicos tienen un resguardo especial, que no puede llegar y sacarlo, digamos. Se aduce allí como argumento que se habría hecho una especie de sumario, una especie de investigación. Bueno, esas investigaciones tampoco existen porque las tiene que, hay toda una normativa, digamos, y desde ese punto de vista esa argumentación se cae. Lo relevante aquí es si es que alguien sustrae documentos, no nos olvidemos que respecto de la sustracción hay fotos, ¿ah? Es así de claro, hay fotos, digamos, ¿ah? Eh, si estos documentos son sustraídos, la autoridad debe iniciar un sumario por un lado para determinar quiénes son los involucrados, porque claramente hay funcionarios públicos. ¿Ah? Usted comprenderá que usted y yo podemos ir a ingresar a un municipio a sacar nada porque no trabajamos ahí. Hay funcionarios públicos que tienen un deber de custodia distinto al que tiene usted o al que tengo yo. Un funcionario público respecto a los instrumentos públicos que están bajo su cuidado tiene un deber de custodia distinto y por eso que la pena penal es más alta que una persona común y corriente. Bueno, estos hechos finalmente, pese al denuncio, pasaron sin pena ni gloria. Abogado, más allá de lo que pueda pensar alguna persona sobre desidia, liviandad en el proceder por parte del alcalde, aquí estamos hablando de delitos plenamente justificados y claramente
plausible. Bueno, acá hay un par de delitos que son bastante objetivos, digamos. Usted comprenderá que en general, digamos, cualquier ciudadano está obligado a denunciar un hecho delictivo, digamos. Pero la ley se ha preocupado de que cuando ese ciudadano tiene la categoría de autoridad, eso sea una obligación. Y por lo tanto, estableció el delito, estableció que se le comunicó, si no lo hace, claramente se constituye. Luego tenemos algunos antecedentes aún más complejos desde el punto de vista de la investidura, cuando el alcalde debe requerir el acuerdo de consejo para el trámite o la actuación, no es una sugerencia, no es no es voluntario, es una ley que le otorga una obligación. Entonces, cuando este no la cumple, y como consecuencia de eso sale dinero público de la institución, sí nos interesa saber a todos por qué no sirvió el procedimiento. ¿Ah? Entonces acá tenemos un caso de un juicio laboral que es terminado de manera muy inusual. El juicio laboral contempla el llamado a conciliación que debe hacer el juez laboral y créame que por lo menos en los años que yo me dedico al derecho laboral, el juez establece una cifra y sobre esa cifra las partes llegan a acuerdos, suben o bajan, pero acá pasa algo inusual. El juez propuso 4 millones y el representante del municipio propuso 6. Entonces esto es raro, digamos. ¿Ah? Bueno, esas rarezas se subsanan o se eliminan exponiendo al Consejo Municipal las razones por las cuales se establecieron. Pues no está expuesto. No está expuesto. O sea, caprichosamente la autoridad, en este caso el alcalde, decidió en conjunto con su asesoría jurídica pagar más de lo que el tribunal le había prácticamente asignado como pena. Sí, bueno, y aquí hay otro tema que tiene que ver con la democracia. Si yo llevo eso a consejo y el consejo por alguna razón que los concejales tengan no aceptan, no se paga. Así de simple, no se paga. Y tendrá que seguir el juicio hasta el final. Eso es lo que el alcalde debió haber hecho. Eso fue lo que no se hizo. Entonces aquí no basta con que yo lo llevo, discuto y yo me enojo y no lo hago. No. Yo tengo que convencer a ese organismo, que es un organismo de control. Entonces, si yo no respeto al organismo de control, bueno, eso es una cosa. Y el otro hecho, eh, este hecho que yo le estoy diciendo del tribunal, fue y está acreditado a través de documental, ¿ya? Pero hay otro hecho que está acreditado en la Contraloría, que es que hay una serie de empresas, perdón, hay una empresa respecto de la cual se establecen licitaciones por sobre las 500 UTM, que la ley dice que debe contar con el acuerdo del Consejo Municipal, y nuevamente, aquí no una, sino que 2, 3 veces se pacta con esta empresa, eh, no respetando, ¿no es cierto?, el procedimiento administrativo. Entonces, como es dinero público que sale para una función, pareciera ser que el respeto al procedimiento es todo, para la claridad del mismo. Entonces, como usted me habla de objetividad, claro, la verdad es que aquí los hechos están ya determinados por un organismo altamente especializado como la Contraloría. Luego, otro organismo altamente especializado como la Fiscalía debe pronunciarse respecto de cuáles de estos son delictivos o no. Ahora, ¿a qué pena persiguen ustedes? ¿Qué pena se puede buscar justamente en este tipo de delitos? En, Principalmente para el alcalde. en este momento, digamos, no podría responder esa pregunta con la claridad que usted me lo exige, básicamente porque las penas dependen, en esta querella creo que son 6 o 7 los delitos que se están imputando. Creo que 4 o 5 son del alcalde. La participación criminal, que es la forma en que yo participo en el delito de autor cómplice o encubridor, tienen distintos grados de penalidad y eso va a depender de la investigación que se haga en sí. El delito que se acoja también es diferente, ¿ya? Por lo tanto,
créame que no sería una irresponsabilidad plantearle incluso como prognosis, digamos, una pena es imposible. Aquí lo primero que debe establecerse es la comisión del delito y luego la participación. De ahí nace la pena. Para su representada, en este caso Cristina González, hemos conversado, hemos abordado este tema con varios funcionarios municipales y hay una suerte de mal ánimo, así se ve, por decirlo elegantemente, desde el alcalde hacia esta funcionaria que ocupaba el cargo de jefa de administración y finanzas, a partir justamente de que ella empezó a efectuar cuestionamiento, hizo llamados al orden justamente sobre todo estos hechos un tanto irregulares aparentemente que se estaban efectuando y a raíz de eso prácticamente recibió una persecución. Es así? Bueno, en la querella, al inicio de la querella, se dedica un amplio número de hojas a explicar el contexto. El contexto es que mi representada representa de manera reiterada conductas que estimaba que no se venían con la normativa y la representaba a la autoridad, pero también la representaba al Consejo. Y eso fue generando que el Consejo se fuera oponiendo y, y lógicamente indisponiéndola con el alcalde. Esa indisposición terminó con un sumario a mi representada en el que ella es suspendida. Luego entonces la persona que se oponía a estas prácticas fue sacada del municipio y se incorporó allí una persona que estaba de acuerdo con las pretensiones de la autoridad. Y esta suspensión no tiene mayor fundamento. La persona que es la encargada del sumario es el juez de policía local, que como he dicho es una persona que, más allá de su identidad como juez, tiene un antecedente previo de disputa respecto de mi representada que lo inhabilita como una persona objetiva y en ese contexto entonces ella parte con su suspensión de sus labores. No termina de hacerse esta investigación administrativa cuando el alcalde inicia una denuncia penal por una supuesta sustracción entonces nuevamente somos llevados a la justicia para efecto de defendernos. Pero, ¿cuál es el fundamento de toda esta disputa? Es que mi representada tenía que hacer su trabajo, que como directora de Administración de Finanzas no es otra que cumplir la ley de presupuesto en términos de cómo se gasta el presupuesto municipal. Y en eso, esa es la labor esencial. Esa disputa fue generando la animosidad y que nos tiene entrampado en esto. Pero aquí viene lo importante, porque cuando el alcalde hace su imputación, mi representada dice, pero ¿por qué no lo hizo acá? ¿Por qué no denunció esto? ¿Por qué permitió acá? Entonces, de esa relación empezamos a observar que aquí no era solamente infracción administrativa. Aquí, en nuestro concepto, hay hechos que revisten caracteres de delito. Bueno, curiosamente el alcalde, a raíz de todos los cuestionamientos que ha hecho la Contraloría, auditorías, ¿verdad? Que han sido de conocimiento público, incluso que han sentado al alcalde en más de algún matinal, ¿verdad? A nivel nacional de televisión. Justamente el alcalde, a raíz de todos estos cuestionamientos, parece encontrar justamente en esta funcionaria y en otro par de funcionarios prácticamente una especie de chivo expiatorio y tratar de insinuar que él está en un proceso de llamar al orden, cuando prácticamente lo que hoy día sanciona la Contraloría son temas que lo hacen responsable exclusivamente a él. Sí, bueno, lo que usted me plantea del matinal, que fue de público conocimiento, no guarda ninguna relación con la denuncia que le efectuaron a mi representada y por lo tanto cuando él plantea de que estaría investigando esto, no sabemos de qué habla porque por lo menos respecto de mi representada el sumario no dice relación con aquello y lo que se le imputa en estos hechos, como le reitero, no es una atribución antojadiza, sino que son hechos ya preestablecidos por el órgano competente, que lo que esta parte entiende, algunos de ellos revisten carácter de delito. En lo que compete al juez de policía local, para el efecto del sumario, en contra de su representada, entendemos y la ley orgánica constitucional de municipalidad es clara. Un sumario no puede sobrepasar los 6 meses. En el caso de ella ya vamos casi para el doble de eso. Y no tenemos ningún resultado tampoco.
Sí, bueno, el sumario es bastante irregular desde el comienzo, desde que se le suspende del cargo y esta suspensión no tiene fundamento, digamos. Documentalmente estoy hablando, digamos, el sumario, digamos, no tenía ningún fundamento y por lo tanto eso es bastante irregular porque como una medida provisional, que es la suspensión, porque eso es una medida provisional, debe tener tal entidad, debe ser de tal poder, de tal necesidad, que haga sentido adelantar una especie de sanción o proteger ciertos aspectos. Bueno, si eso es así, no lo sabemos, porque no hay ningún razonamiento al respecto. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ya está la Contraloría en antecedente de este retardo que claramente ha afectado. Ahora este retardo se enmarca, y esto es importante decirlo, se enmarca en que el alcalde, mientras está este sumario corriendo, por así decirlo, él nombra, a través de un decreto alcaldicio, él crea una unidad paralela. ¿Ah? Él crea una unidad paralela y crea un director paralelo. ¿Ah? Y bueno, fue esta defensa que logró que la Contraloría lo llamara al orden, desde el punto de vista de que no se podía crear, porque la ley de plantas, perdón, porque la planta ya establecía esa unidad, crear otra unidad que hiciera el mismo trabajo. ¿Ah? Entonces, cuando uno ve ese tipo de animosidad, no está hablando sobre una suerte de aprehensiones generales, no, esto es un hecho concreto. ¿Qué alcalde crea una unidad paralela con alguien que efectivamente sigue sus instrucciones versus alguien que es de carrera que no sigue sus instrucciones? Entonces viene evidente la persecución en este caso. Bueno, en relación a los antecedentes de la querella, el propósito de nuestro primero fue analizar esto técnicamente. Desde un análisis técnico, estos hechos son, a nuestro entender, cumplen caracteres de delito todos ellos. Son de una altísima gravedad. Usted comprenderá que no es una omisión, son muchas omisiones. No es una prevaricación, son muchas prevaricaciones. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos a iniciar, ya está presentada la querella, pero vamos a iniciar las conversaciones con la Fiscalía para poner a su disposición los antecedentes documentales con los que contamos, para efectos de que el fiscal ya pueda ir haciéndose una idea y que la persecución penal se haga lo más rápido posible, dado que estos hechos son particularmente graves.